Buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a la sesión número 18 del Diplomado en Seguridad Vial. Eh, Esperamos que aprovechen al máximo esta sesión, que la disfruten. Por aquí nos están saludando Paula Andrea, Mateo Pardo. Buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos eh, un invitado muy especial, es el profe Jorge Eliezer Córdoba. Él ya nos acompañó en el módulo 3, está hoy otra vez con nosotros, así que también le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Esperamos todos aprovechar al máximo estos espacios. Nos saluda Manuel Guillermo desde Ibagué. Buenas tardes. Por aquí tenemos de todas partes. Vladimir también nos dice buenas tardes. Bueno, por aquí ya estamos llegando todos. Nos saluda Sonia Peláez desde la Agencia Vial de Antioquia. Dice buenas noches para Jorge Córdoba y mis demás compañeros presentes. Buenas noches. Desde Buenas, Duitama, Boyacá, también nos saludan. Un cordial saludo desde Guadalajara de Buga. Bueno, bienvenidos. Por acá también hay más saludos. Desde Bucaramanga, bienvenidos. Por aquí hay de la movilidad de Soacha, desde Soledad Atlántico. Bueno, saludos a todos. Ya le podamos dar paso al profe Jorge Eliezer. Bienvenido. Puede continuar. bueno, Natalie, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y están en este apasionante curso. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de las limitaciones físicas que afectan la conducción y dentro de ellas vamos a hablar de algunas enfermedades, de fatigas, consumo de sustancias psicoactivas y no psicoactivas, medicamentos, hipoxia. Vamos a hablar de todos estos temas que realmente afectan, limitan la conducción y que generan accidentes y muchos de ellos pues desafortunadamente generan muertes. Entonces vamos a hablar de estos temas porque hoy en día pues lastimosamente todos los días vemos mayor afectación en los accidentes, sobre todo por consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. En el tema de la hipoxia, pues es simplemente la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos, ¿no es cierto? Para mantener pues una función corporal adecuada y pues eso también ocurre muchas veces por consumo de sustancias psicoactivas o alcohol o algunos medicamentos. Bueno, entonces el consumo de alcohol el consumo de alcohol combinado con la conducción es una combinación grave, una combinación mortal. A pesar de que en el país se han endurecido las normas, eh, se han endurecido las sanciones, el control, todavía tenemos gravísimos problemas de consumo de alcohol y conducción y el número de muertos aumentan. Yo sé que ustedes, pues, que trabajan en el área, están al tanto de lo que está pasando. Apenas uno poner el noticiero en la mañana y lo que encontramos es un resumen de una cantidad de accidentes y de muertes en accidentes de tránsito, muchas veces productos del alcohol. No sé si ustedes vieron justamente hoy en el noticiero en Bogotá unos accidentes terribles y asociados al alcohol. Y para decirles que la situación es supremamente crítica. Aquí en Antioquia
Ya van cerca de 1.000 muertes en el departamento de Antioquia por accidentes de tránsito. En el país, los pronósticos que hay es que si el año pasado fueron 7.000 muertos, ¿no es cierto? Casi 20 muertos diarios. Los pronósticos que hay, según el número de muertos que van, vamos a superar esa cifra este año, pero muy, muy, muy por encima. Entonces vemos que la situación es muy grave. Hay que tomar medidas urgentes para resolver el tema. Y asociado a esto, pues ustedes también están viendo en la actualidad el debate que hay con el SOAT. Pues el SOAT no va a prevenir pues esos muertos, pero la atención, sí, y ya pues los datos que dan es de que casi el 50% de los vehículos que están circulando no tienen SOAT. Y pues mucho, y también pues todos los temas que hay de fraude alrededor del SOAT. De los más de 17 millones, 17.6 millones de vehículos que hay en el país, más de 10 millones y medio más o menos son motos. Y ya sabemos que el número de muertos asociados a este modo de transporte es prácticamente el 50%. 50% de los muertos son motociclistas y más del 80% de los muertos son motociclistas, peatones y biciusuarios y ciclistas. Entonces los más vulnerables pues efectivamente son los que más mueren. En el mundo esa cifra es más o menos de la mitad, el 50% de los muertos son motociclistas, peatones y ciclistas. Eso es en el mundo. En Colombia es de más del 80%. Entonces, casi que andar en una moto es sinónimo de peligro inminente. Bueno, entonces, como les decía, pues por mucho que se ha avanzado en sanciones, en control, en endurecer, esa norma todavía no se ha generado una cultura realmente de prevención para que la gente no consuma alcohol y conduzca. Bueno, el alcohol, pues es una sustancia que es aceptada culturalmente, ¿no es cierto? Y pues el consumo es legal, ¿no es cierto? Menos pues para personas menores de edad, ¿ya? Pero aunque es aceptado culturalmente, es un tóxico, es un anestésico y es un narcótico. Eso es el alcohol. Ya sabemos que el alcohol, digamos, en grandes proporciones, pues, digamos, es un tóxico, es un veneno, ¿no es cierto? Una persona puede morir pues, por el abuso del alcohol, ¿no es cierto? Bueno, el etanol como tal es un depresor del sistema nervioso central que afecta las funciones inhibidoras del cerebro. Las funciones intelectuales, las funciones sensoriales, los reflejos y las funciones motoras. Así que mire que estamos hablando de un tema muy delicado y desde psicología lo hemos trabajado mucho, ¿no es cierto? El tema del alcohol, porque además el alcohol, jóvenes, el alcohol mata las neuronas, ¿no es cierto? En condiciones en cantidades excesivas. O sea, si una persona consume digamos, alcohol muy, digamos, moderado o baja cantidad de alcohol, de hecho, eso, digamos, de alguna manera, digamos, si una persona, digamos, está ansioso, puede relajarlo un poco, pero en la medida que la persona va aumentando la ingesta de alcohol en cantidades mayores, pues eso sí va haciendo daño en el sistema nervioso central. Sabemos que el sistema nervioso central, pues está toda la médula y está todo el cerebro como tal. Y no solamente por la parte física, sino también la parte, digamos, química y todas las sustancias que bañan y recorren el cerebro y la médula espinal.
Así que el alcohol como tal, como un depresor del sistema nervioso central, pues sí afecta muchísimas funciones. Y cada vez que uno se emborracha, cada vez que, digamos, las personas y sobre todo las personas que ya se emborrachan y se enlagunan, están matando millones de neuronas, ¿ya? Afecta las funciones intelectuales, no solamente en el momento que está consumiendo alcohol, sino a futuro. Eso afecta la memoria. Entonces usted, por ejemplo, personas que consumen mucho alcohol, al final se encuentra que estas personas empiezan a perder la memoria, sobre todo la memoria, eh, inclusive la memoria de corto plazo. Pues los reflejos, es claro que en la medida pues, que una persona consume grandes cantidades de alcohol, eh, va a afectar los reflejos, todo el tema sensorial se afecta, entonces el proceso de reacción va a ser mucho más lento, ¿no es cierto? Las funciones motoras van a ser mucho más lentas y además también genera visión borrosa, ¿no es cierto? Y muchas veces, pues como lo vemos más adelante, también genera, digamos, como exceso de confianza, genera también disminución de la atención, la concentración también la afecta, la vamos a ver más adelante, pero el llamado es a que efectivamente no podemos combinar alcohol con conducción. O sea, no es menor pues el daño que efectivamente se hace a la persona que va manejando y también le hace a los demás, ¿no es cierto? Porque al accidentarse y con otro vehículo, pues está también está afectando a los otros. Entonces, como les decía, pues ese consumo de alcohol va a generar disminución de la atención, ¿ya? Y la concentración. Y aquí es muy claro y clave que ustedes sepan que uno de los mayores, digamos, responsables de la accidentalidad y de las muertes en accidentes de tránsito es la desconcentración. Ya, como les decía, en una tesis doctoral que yo tuve la oportunidad de dirigir, pudimos demostrar o se pudo demostrar eh, eh, que el 47% de los accidentes que conllevan inclusive a muerte en accidentes de tránsito tienen que ver con falta de concentración al manejar. Entonces, muy claro pues la afectación que genera consumir alcohol, ¿ya? Entonces, como les decía, la disminución de la atención y la concentración al manejar, digamos, sumado a los reflejos tardíos, ¿no es cierto? Al tiempo de realizar pues cualquier maniobra mientras se conduce, ¿ya? Eso pues es lo que hace que el alcohol sea uno de los mayores factores de riesgo en los siniestros viales. Así que hay que seguir, digamos, capacitando, hay que seguir educando a la población, inclusive sobre todo desde edad temprana para que realmente, digamos, no se cometa digamos, esa imprudencia de conducir bajo estados de alicoramiento. Porque se han hecho, como les decía al principio, endurecido las normas, pero la gente todavía sigue conduciendo. Y aquí yo quiero que sepan esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? En las grandes ciudades hay controles, hay cámaras y de pronto, de hecho, proporcionalmente al número de habitantes de las ciudades, la gente se controla un poco más, pero en las zonas rurales, en los municipios donde podemos decir que la gran mayoría de los municipios del país no tienen ningún tipo de control de tránsito. No hay guardas de tránsito, en muchos no hay oficinas de tránsito o secretarías de movilidad. En la gran
O sea, casi podemos decir que más del 70%, mucho más del 70% de los municipios del país no tienen ninguna autoridad de tránsito. ¿Qué pasa con los municipios digamos, en el país? O sea, donde no tiene autoridad de tránsito está la Secretaría de Tránsito Departamental, y la Secretaría de Tránsito Departamental no tiene personal para eso. Entonces, un funcionario, uno o dos funcionarios, que realmente no atienden a esos municipios, van de vez en cuando, hacen alguna visita, pero no pasa nada. Y eso es la gran realidad. O sea, si cojan cualquier departamento donde ustedes trabajan, en la capital hay los municipios de las áreas metropolitanas, tienen Secretaría de Tránsito, y los municipios grandes, digamos, digamos como los municipios principales de las subregiones. De resto, ningún municipio tiene autoridad de tránsito. Muchas veces pues hacen convenios con la policía, y esos convenios muchas veces lo hace, digamos, como las gobernaciones para atender diferentes municipios, pero cuando esos convenios no se hacen, en ninguno de esos municipios hay autoridad de tránsito. Y eso pasa en la gran mayoría de los departamentos. Así que todos esos municipios están sin control. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente, como no hay ningún control y la gente no está educada, lo que hacen es que conducen bajo estado de alicoramiento. Hay una situación que pasa y le pasa a los seres humanos, y no solamente podemos decir pues que también pasa aquí, que solamente pasa en Colombia, pero ¿cuál es la situación? Mire, cuando una persona no está educada, digamos, en esto, y es consciente, efectivamente ya eso lo introyectó y ya sabe que no lo debe hacer, no debe manejar bajo estado de embriaguez. Entonces, si la persona no está educada, ¿qué pasa? Simplemente conduce bajo estado de embriaguez y lo que hace es calcular. Entonces, la persona dice, bueno, ¿qué probabilidad tengo en las ciudades donde hay control? ¿Qué probabilidades hay de que a mí me cojan cuando voy del punto A al punto B y estoy manejando bajo estado de embriaguez? Entonces, si él sabe que la posibilidad de que haya un control es baja, él efectivamente toma, ¿no es cierto? Ahora, si ya sabe que, por ejemplo, las autoridades de tránsito, donde colocan los retenes, y él sabe que lo puede evadir, entonces también toma, ¿no es cierto? Si no está educado, ojo, si no está educado, entonces él hace eso, y si tiene alguna aplicación que le dice dónde está el retén, entonces también toma, o los otros conductores que le avisan. Eso es lo que pasa, él calcula esa probabilidad. Ahora, si la probabilidad es baja, seguro que va a tomar. Ahora, si la probabilidad es más alta, pero él sabe que puede de alguna manera evadir por cualquier situación, entonces también lo hace. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy importante educar, para que las personas no tengan que hacer eso, que las personas estén conscientes de que no lo deben hacer. Ahora, todo lo que no se haga en educación hay que aplicarlo en control y en sanción. Esa es una ecuación que la verdad no falla. Si nosotros, una sociedad que no está educada, se tiene que controlarla y sancionarla, ¿ya? Entonces, pero el tema es que controlar cuesta mucho. O sea, poner todas unas unidades de día, de noche, para hacer todos estos procesos de control son costosos. Eso es costoso. E inclusive sancionar también cuesta. O sea, porque la persona hace el control, se sanciona, y esa sanción también hay que tener todo un aparataje para poder recaudar todo lo que las personas van a pagar. Y dónde van a pagar, dónde van a, digamos, a recibir los recursos. Si la persona lo sanciona no solamente pagando, sino con un curso, entonces ¿dónde lo van a hacer? O sea, todo eso son situaciones administrativas que también cuestan y cuestan a las entidades. Generalmente, pues eso no se realiza pues como el costeo, y las entidades de pronto no hacen eso para saber cuánto se gastan, pero eso sí gasta recursos. Por eso alguna entidad ni siquiera lo hacen, porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, por eso les digo que ahí es donde
hay que hacer una gran apuesta de todo este país para educar, porque a veces pensamos que solamente controlando y sancionando, o inclusive solamente sancionando, y no solamente sancionando se puede resolver el problema. Muchas veces el control y la sanción ayudan a educar, que también es bien importante eso. Si se hacen adecuadamente, esos controles y sanciones también ayudan a educar, pero sería bueno no educar solamente con el control y con la sanción, sino una verdadera educación desde la edad temprana para que la gente efectivamente entienda que no está bien consumir licor y conducir. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que hoy en día los jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes son los principales protagonistas de los siniestros viales debido a la ingesta de alcohol. Y es que de hecho ustedes saben que, y eso es en todo el mundo, las estadísticas ahí sí son muy parejas en todo el mundo, el mayor número de muertes en accidentes de tránsito está entre los 20 y los 31 años. Eso sí es una norma, eso sí es una norma que se cumple en todo el mundo. Esas son las personas que más se matan en accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y está también muy relacionado digamos, al consumo de licor. Pero bueno, también hay otras condiciones psicológicas que de alguna manera pues afectan este comportamiento en el sentido de que las personas a esa edad pues asumen mucho más riesgos que a mayor edad. O sea, en esa edad las personas de alguna manera son mucho más arriesgadas. Pero lo que tenemos justamente es que trabajar para que eso no suceda, porque esa es la edad productiva de la sociedad. Y una persona que muera y que deje una familia a esa edad, pues eso es un traumatismo, ¿no es cierto? O sea, no solamente es la persona que muere, sino todos los familiares, los hijos, la esposa que quedan afectados por esa desaparición. Y incluso cuando pues, la persona no fallece, pero queda en condiciones de una discapacidad, digamos, muy grande, que quede en silla de ruedas, que no pueda trabajar, eso es un problema adicional inclusive para la familia. Y muchas veces que son, digamos, personas digamos, de estrato, digamos, bajos que tengan algún tipo de problema de recursos, pues eso va a afectar mucho más a ese hogar. Entonces eso lo que significa es que tenemos que trabajar muy fuertemente para prevenir ese consumo pues, de sustancias psicoactivas. Bueno, pues ya sabemos que el nivel de alcohol se mide utilizando, pues, digamos, el alcoholímetro, o sea, una tasa de alcoholemia que se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre, ¿ya? Y el porcentaje de absorción de alcohol, digamos, en la sangre varía según el peso, según la contextura, según el sexo, y del momento en el que se consume, ¿no es cierto? Entonces también esto es muy bueno saberlo porque la gente cree que, digamos, si uno se toma, digamos, una cerveza o una copa de vino, es igual y la afectación va a ser igual para todos. No, no es igual. Por eso es muy importante saber que digamos, la absorción del alcohol en la sangre tiene variaciones. Tiene variaciones. Entonces, digamos, varias personas toman la misma cantidad de alcohol, una cerveza, y la cantidad que se absorbe es diferente, ¿no es cierto? Entonces a uno les puede marcar y a otro, digamos, un porcentaje, a otro les puede marcar muchísimo menos, porque depende, como les comentaba, depende del peso de la persona, de la contextura, depende del sexo, depende también del momento que consuma el alcohol, ¿no es cierto?
Entonces hay un tiempo en el cual el alcohol que se consume, digamos, es absorbido por la sangre y hay un tiempo donde ese mismo alcohol pues, también va desapareciendo. Entonces también hay que tener en cuenta que muchas veces una persona, digamos, se embriaga pues demasiado y simplemente se acostó una hora y se levanta y dice, ya, no, ya está de día, ya estoy bien. Es muy probable que todavía el alcohol lo tenga, como dicen vulgarmente, la tenga viva, ¿no es cierto? Lo tenga vivo. Entonces, miremos cuáles son los efectos del alcohol, digamos, digamos en la conducción y qué efectos se perciben los individuos, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Cuáles son el nivel de dificultades para actuar en el tránsito según la alcoholemia? Entonces vamos a mirar, ¿no es cierto? Digamos, si una persona pues tiene 0 grados, ya, pues no tiene ninguna dificultad, pues tiene un dominio pleno de sus facultades para circular responsablemente en el tránsito, que es lo ideal, ¿no es cierto? Es lo ideal. A veces pues uno dice, y es probable que una persona tome una cerveza y efectivamente no tenga ningún problema para conducir, eso es cierto, pero lo ideal realmente es no consumir nada de licor para manejar. En algunos países pues tienen diferentes, digamos, grados de permisividad. Por ejemplo, hay países que, bueno, aceptan por decir algo, no sé, un punto 2 o que, digamos, traducido puede ser tomarse una cerveza o una copa de vino, ¿no es cierto? Pero cada país pues tiene su reglamentación. Esto es, digamos, en general lo que, digamos, esos niveles para actuar en el tránsito, esos efectos pues que se perciben en el individuo, ¿ya? Pero ya, digamos, ese grado de alcoholemia lo define cada país, hasta cuánto es permitido. Entonces, cuando estamos hablando de punto 3, es un nivel de dificultad para actuar en el tránsito moderado. Ya sabemos que estamos hablando de gramos de alcohol por cada litro de sangre. Entonces, si hablamos de 0.3 gramos de alcohol por cada litro de sangre, entonces el nivel de dificultad para actuar en el tránsito es moderado. Los efectos que se perciben son que disminuye la capacidad de atender situaciones de peligro. Las respuestas a esas situaciones de peligro se comienzan a lentificar y además se hace, digamos, más confuso. El nivel de riesgo es medio. Entonces ya sabemos que con un 0.3 de alcohol ya el nivel de riesgo es medio. Bueno, hay unas tablas que ustedes pueden conseguir y que dicen, por ejemplo, si usted toma una cerveza, qué grado, digamos, en general, pues da 1 o 2 cervezas o un trago de vino, un trago de whisky, según, digamos, la concentración de alcohol que tenga la bebida, les dice, digamos, y teniendo en cuenta el sexo, el peso, les va a dar, digamos, qué grado de alcoholemia, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos uno de 0.5, es moderado a severo, y ahí la situación ya se vuelve crítica, porque los efectos que se perciben son efectos muy, digamos graves, ¿no es cierto? Porque se reduce la visión con dificultades para enfocar. Imagínense si solamente nosotros, si conducimos sin ningún tipo de alcohol, aumentamos la velocidad y nosotros vamos a tener problemas en la visión porque nos genera
digamos, el cono de visión se cierra y el foco de atención se aleja, solamente si estamos, conduciendo a altas velocidades. ¿Qué tal que nosotros vamos con un grado de alcohol moderado o severo y estemos andando a alta velocidad? Ahí sí es que efectivamente pues no vamos a ver nada, ¿no es cierto? No vamos a enfocar, porque solamente la velocidad sin alcohol pues nos genera una condición muy crítica para conducir. Y si le metemos alcohol en un grado, digamos, de 0.5, un nivel de dificultad moderado a severo, pues la situación ahí sí es muy crítica. ¿Ya? Además, en ese estado, pues se genera desatención a las señales de tránsito, porque no pueden ser percibidas adecuadamente. Si tenemos ya en alcoholemia 1.8, ya el nivel de dificultad para actuar en el tránsito es severo, y ahí vamos ya a tener problemas con la motricidad, ¿no es cierto? O sea, ya la motricidad se va a ver afectada, se van a retardar los movimientos. Ustedes pues le pueden dar una orden al cerebro, pero llega tarde a los receptores y a los músculos y a, digamos, a ejecutar la acción. Aparece una sensación de euforia y de confianza. Esto sí quería mencionárselos porque ese es un tema muy delicado que genera el alcohol. Entonces, por ejemplo, puede ser que una persona se tome una sola cerveza, pero puede que esa sola cerveza, y sobre todo si por un trago de licor cualquiera, le genere esa sensación de euforia y de confianza. Entonces pueda que efectivamente pues no tenga, digamos, las otras dificultades de enfoque o dificultades de pronto en la visión o en la motricidad, pero el tema es que sí le puede generar una sensación de euforia y de confianza. Ahora, por ejemplo, si es una persona que no está acostumbrada a tomar, es muy probable que inclusive con una sola cerveza a la persona le genere esa sensación de euforia y de confianza. ¿Ya? De pronto las personas que están muy acostumbradas a tomar, pues se toman una cerveza y no les da nada, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado que eso también puede, digamos, el grado de afectación es diferente, ¿ya? Eso podría generar un manejo agresivo, un manejo del vehículo de forma temeraria, ¿ya? ¿Y por qué? Porque simplemente se obedecen a impulsos sin generar ningún proceso de raciocinio. Entonces, ojo con el tema del licor y esa sensación de euforia que genera y de confianza que genera el licor. Ustedes han visto que de pronto a veces personas pues se toman un trago y esos, mejor dicho, eufóricos y, y desinhibidos, y ahí pues de alguna manera se nota muchísimo pues la extraversión. Si tenemos ya digamos, una alcoholemia de 1,5, una alcoholemia de 1,5 pues es ya crítico, realmente pues no puede conducir, es ya un estado de embriaguez muy importante, ¿no es cierto? Un estado de embriaguez importante, donde los reflejos pues están alterados totalmente y pues la reacción es lenta. Además, esa reacción también es imprecisa, ¿no es cierto? La concentración se deteriora, igualmente digamos, la vista también se deteriora y es muy difícil mantener la atención, ¿no es cierto? Entonces, ya ese es un nivel de riesgo muy alto, muy, muy alto, cuando una persona ya está en un grado de alcoholemia de 1,5.
Pero un grado de alcoholemia de 2,5 es crítico, ¿no es cierto? No puede conducir, ¿ya? Es un estado de ebriedad completa. El individuo, pues, ya en ese caso está como narcotizado, eh, con, digamos, una confusión casi total. Ahí sí la conducta, pues, es impredecible y, pues, no puede tomar decisiones eh, con certeza. Entonces, por ejemplo, por frenar lo que hace es que acelera, ¿no es cierto? Y pues fácilmente pues se puede, pues se va a generar un accidente y un accidente grave, o sea, no coordina realmente ya en ese estado. Eh, Ahí se hace pues es muy crítica la situación. Y por último, pues tenemos aquí un grado de alcoholemia 3 crítico, no puede conducir tampoco, eh, es un estado de ebriedad profunda, ¿ya? Algunos, pues en esta condición, algunos se quedan dormidos una vez al volante, eh, pues algunos se montan al carro, hacen ese estado y se quedan dormidos y no, ni siquiera arrancan, ¿ya? Eh, o llegan a algún punto y a un semáforo, a algún lado donde les toca pararse, alcanzan pues a desplazarse y ahí se quedan también, ¿ya? Pero aquí es donde ya hay una pérdida de la conciencia, una pérdida paulatina de la conciencia, ¿ya? Y eso es cuando ya hay pérdida de la conciencia, pues es previo a que a la persona le pueda dar un coma y pues principios de riesgos de muerte, que puede ser también por un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Entonces, el alcohol realmente en esos extremos es supremamente peligroso. El nivel de riesgo en este caso es extremo y no solamente está pues el riesgo justamente asociado a la conducción, sino también eh, hay un riesgo latente de morir, ¿no es cierto? En un estado de embriaguez de ese, digamos, de ese tipo. Bueno, entonces, cuando se superan, digamos, 5 décimas de gramo por litro de sangre, ¿no es cierto? La persona se encuentra en estado de intoxicación, ¿ya? Cuando se encuentra entre 0,5 gramos por litro de sangre y 1 gramo, se considera alcoholemia riesgosa y superando este último, el valor de alcoholemia, pues ya es peligroso. Pues ya ustedes conocen pues todos los equipos que hay para eso, pues si la gente trata de inventar un mundo de cosas que los aparatos no lo cojan, entonces ya en la vida popular, pues la cotidiana, la gente inventa un mundo de cosas pues para eso, pues más que inventar cosas para que el aparato pues no coja, lo que realmente sí tenemos que hacer es educarnos y dejar de manejar cuando estamos consumiendo bebidas alcohólicas. Bueno, hablemos ahora entonces del sueño. Bueno, eso sí digamos, nos puede pasar y lo que tenemos que de alguna manera es ser un poco más consciente y tratar de prevenir, porque bueno, efectivamente una persona, digamos, a veces, digamos, si está estudiando, le toca trasnochar y un examen y ya en finales varios días de trasnocho, entonces, y efectivamente le toca manejar, es un riesgo, ¿no es cierto? Pero bueno, es una situación, pues, digamos, un poco diferente a que sea que se esté tomando un trago, ¿ya? Unos tragos.
pero sí el sueño es un factor, digamos, adverso digamos, al proceso de conducción, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque cuando pues uno se duerme, pues pierde el control del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, en eso hay que pues, ser cuidadoso y qué bueno, por ejemplo, si uno está en carretera, o sea, muchísimos accidentes han pasado que la gente se duerme en carretera, lo que conocemos pues como el microsueño, ¿no es cierto? Eh, yo recuerdo una vez venía con algunas personas de la costa en una recta y alguien venía manejando, yo venía en el puesto del copiloto. Y bueno, cuando en una recta esa veo que el carro se va saliendo del carril y ya estaba en la berma, iba a una buena velocidad y yo miro al conductor, la persona que venía conduciendo y estaba dormida, estaba totalmente dormida y ahí me tocó simplemente coger el volante y corregir el rumbo del vehículo y, digamos, gritar para que cada persona se despertara. Entonces, es una función, digamos, importante también en viajes largos, carretera, que el copiloto esté muy, digamos, atento al que va conduciendo. Entonces, ahí la función de la persona que va adelante es muy importante estar de alguna manera pendiente del que va manejando, en algún momento pues como preguntar, hablar, hablarle para acerca de cómo se siente pues en el volante y si efectivamente, porque a uno le pasa, ¿no es cierto? Le da sueño, es mejor parar. Es mejor parar en algún sitio y decir, bueno, no, ya no, vamos a parar 1 hora, 2 horas y me voy a, el que va manejando, si no hay otra persona que maneje, voy a dormir, voy a descansar. Y si efectivamente, pues ya ahí es tarde de la noche o alguna cosa, es mejor dormir en un sitio que uno arriesgar y arriesgar la vida de los que vienen y de otras personas, los que van en otros vehículos, eh, por tema de sueño. O sea, son muchísimos los accidentes que pasan en las carreteras del país por este fenómeno del sueño, ¿no es cierto? Es realmente un enemigo del conductor. Eh, y sobre todo el microsueño, porque a veces, digamos, el microsueño llega efectivamente y da y la persona pierde una vez el control del vehículo, ¿no es cierto? Que es distinto, por ejemplo, cuando digamos, tiene sueño, que es uno va sintiendo, pues, que le va dando como esa, digamos, ese deseo de dormir, pero uno no queda dormido de una vez, entonces hay la posibilidad de poder parar y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que se producen por la somnolencia? O sea, son varias, por ejemplo, disminución de la capacidad de reacción. Entonces, si uno tiene sueño, pues su capacidad de reacción va a ser afectada. Aumento de las distracciones. Y ya sabemos que la distracción y la falta de concentración pues, nos va a generar problemas de accidente. Alteraciones motoras. Entonces, no vamos a reaccionar de la misma manera. Usted que cuando la persona tiene sueño, entonces está como pesado, como todo el cuerpo pesado, los brazos, todo, ¿no es cierto? Entonces hay esa disminución de la capacidad, eh, digamos, motora. También la percepción es afectada. Ya sabemos que nosotros, pues para manejar, hay unos tiempos de percepción-reacción, ¿no es cierto? Cuando aparece el objeto, cuando lo vemos, cuando hacemos el análisis de que es peligroso, tomamos la decisión de frenar o de esquivar, eh, digamos, ese objeto. Entonces, todo ese tiempo de percepción y reacción va a estar afectado si tenemos un proceso, si tenemos, digamos, un estado de sueño, ¿ya? Eh,
También tenemos, digamos, alteraciones en la parte sensoriales, principalmente en la vista. Entonces, si tenemos sueño, pues ya sabemos que pues vamos a tener, digamos, como esa pesadez, ¿no es cierto? Nos van a cerrar los párpados, pues los ojos. Entonces, y pues vamos a tener un cambio en el comportamiento. Entonces, el sueño, digamos, es un problema al conducir. Cuando generalmente pues pasa eso, muchas veces, por ejemplo, conductores en el transporte público intermunicipal. Muchas veces los conductores llevan muchas horas de viaje, a veces no tienen reemplazo, no, esos vehículos no cargan los conductores. Entonces ya mucho tiempo estar sentado en la misma actividad, eso puede generarle sueño, ¿no es cierto? Y pues y muchas veces llegan a su destino, duerman muy pocas horas y les toca devolver otra vez. Y sobre todo en épocas de vacaciones donde las empresas doblan a los conductores porque es la época donde todo el mundo está viajando y mucha demanda, poca oferta, entonces pues quieren la gente aprovecharlo, la empresa aprovechar esos momentos y ahí es donde abusan de alguna manera de los conductores y los ponen a doblarse, a triplicarse en turnos y generan accidentes que conllevan a muerte. Entonces llegan las vacaciones y empezamos a ver el aumento del número de muertes en accidentes de tránsito y de transporte público intermunicipal, general los buses. Bueno, la fatiga o el cansancio también es un factor, digamos, muy crítico y que genera accidentes y muertes por, digamos, porque la gente no puede descansar, porque la gente está fatigada, el conductor está fatigado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando aparece esa fatiga, cuando el conductor pues no tiene descanso durante mucho tiempo, ¿ya? Muchas veces también puede dar fatiga el entorno, ¿no es cierto? Un entorno, no sé, congestionado, con ruido, con contaminación, todos esos factores pueden afectar, ¿ya? También puede generar fatiga el tema relacionado y cansancio el tema relacionado con el vehículo. Puede generar eso, digamos, un vehículo en mal estado. Eso también puede generar que se esté varando, que eso puede generar, digamos, también fatiga en el conductor, ¿ya? Y factores propios del conductor, como estados emocionales, la alimentación, y en este caso, pues mucha alimentación, o sea, quedar demasiado lleno, eso puede generar fatiga, puede generar cansancio, puede generar somnolencia, una persona que haya ingerido demasiado alimento, ¿no es cierto? Y que inmediatamente va a conducir. Y los estados emocionales, eso sí que generan problemas, ¿no es cierto? Si peleó, discutió eh, con alguna persona, pues, de sus afectos, eso puede generar unos estados emocionales eh, complicados que pueden generar estos problemas en el conductor. Bueno, ¿cuáles son los síntomas entonces que encontramos, digamos, cuando una persona, digamos, está con fatiga o está cansado? Síntomas, por ejemplo, parpadeo constante, pesadez, zumbidos, sobresaltos,
cambio frecuente de postura, entonces uno se mueve para un lado, se mueve para el otro, digamos, se vuelve a sentar, mejor dicho, no se halla pues uno, ¿no es cierto? Pues le rasca a uno la cabeza, pues, ¿qué más? Varía la velocidad del vehículo injustificadamente, a veces va más rápido, más despacio, pues la persona se mueve hacia adelante, hacia atrás, todo eso es síntoma de fatiga, de cansancio, ¿ya? Desvía la trayectoria, entonces se sale de la línea, se sale el carril, ¿no es cierto? O sea, todos esos son síntomas que uno mismo debería entender e interpretar y decir, no, estoy cansado, estoy fatigado, más bien voy a parar, ¿no es cierto? Uno más o menos se da cuenta, digamos, cuando está fatigado, está cansado, le está dando sueño, si no es el microsueño, pues queda de un momento a otro, uno sí puede más o menos detectar con estos síntomas que tiene fatiga, que está cansado o que efectivamente le está dando sueño. Entonces, interpretar, digamos, estas señales es bueno para uno decir, no, definitivamente tengo que parar. O sea, en algún momento me voy a dormir, ¿no es cierto? Situación distinta, por ejemplo, el microsueño. Si usted, por ejemplo, la persona trasnochó mucho o bebió, digamos, demasiado, es probable que se levante, se sienta como bien, pero si lleva mucho tiempo trasnochando, o sea, no solamente un día de trasnoche, sino que lleva mucho tiempo trasnochando, digamos, varios días o muchos días, está cansado, es muy probable que eso sí le aparezca el microsueño de una vez, ¿no es cierto? Entonces empieza a manejar y cuando va es de una vez quedó el microsueño, no le dio ni siquiera estos síntomas que son, digamos, los síntomas que pueden ayudar a prevenir. Entonces el microsueño no llegó de una vez y la persona pues se puede haber, digamos, se le puede generar ese, digamos, ese microsueño y efectivamente accidentarse. Bueno, entonces cuando una persona tiene fatiga, pues tiene dificultad en la visión, disminuye la capacidad de reacción y pues lógicamente su toma de decisión pues no es la más adecuada. Hablemos del estrés. Bueno, y el estrés sí es un tema bastante crítico que se presenta en la conducción. Y ya pues hablando de estrés, pues hay mucho que decir, ¿no es cierto? Desde cómo se origina el estrés y todo lo que el estrés, digamos, genera, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el estrés es un estado psicobiológico generado por hiperactividad, aparece por una sobreciencia física, psíquica o puede ser por ambas. O sea, tanto uno le puede generar estrés, estar sometido a unas altas temperaturas o a bajas temperaturas, como se le genera un estrés si pierde el empleo, si tiene una separación, si tiene digamos, una pérdida de un familiar, cualquiera de esos, digamos, de esos aspectos puede generar estrés, ¿no es cierto? Cualquiera de esos. Entonces, el estrés pues va a generar problemas en la conducción, ¿no es cierto? En el proceso de estrés podemos destacar varias etapas, ¿no es cierto? Una, digamos que puede ser la alarma, la resistencia y el agotamiento.
Mire que el estrés también, o sea, en el tema del tráfico digamos, problemático en el sentido que, por ejemplo, la persona puede coger el estrés, digamos, fuera digamos, de estar en el tránsito como tal, pero, digamos, el mismo tránsito puede generar estrés en las personas, ¿no es cierto? Es el mismo, digamos, tránsito como tal puede generar esos procesos de estrés. De hecho, por ejemplo, en la pandemia, en algunas investigaciones que pude hacer el mismo manejo de la pandemia generó estrés en las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema digamos, del encerramiento, el tema de las cuarentenas, eso generó estrés en las personas, generó problemas de salud mental. El mismo, digamos, el hecho que la gente se quedó sin empleo, todo eso generó estrés en las personas. Y el estrés, pues, afecta el sistema inmune. Entonces, había un problema que con la misma, en la pandemia, el mismo manejo del estrés, el mismo manejo de la pandemia generó estrés y el estrés disminuye la defensa de las personas, o sea que estaban más expuestos las personas con estrés a que le diera, eh, eh, digamos, y que la afectación fuera más grave, además que le diera, digamos, la COVID-19 a las personas que tenían estrés o que tenían ansiedad, porque el estrés disminuye la defensa de las personas. Y digamos, y el tránsito como tal, o sea, la congestión, la contaminación, la accidentalidad, todo eso genera, digamos, estrés en las personas, ¿ya? Y ese estrés que el mismo, digamos, o las mismas externalidades negativas del tránsito o el mal, digamos, manejo del tránsito le genera a las personas, ese estrés, pues cuando una persona ya tiene estrés, pues también va a ver afectado su proceso de conducción, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a haber afectado el proceso de conducción. Entonces, la situación es, digamos, bastante crítica en este sentido. Entonces, digamos, si uno no maneja adecuadamente, si uno no maneja adecuadamente el estrés, pues eso al final y al cabo lo que le puede generar es ansiedad, ¿no es cierto? Y ansiedad, pues es una situación de displacer que le genera, digamos, que genera que se genera en el individuo y que efectivamente va a generar problemas, digamos, fisiológicos. Por ejemplo, eh, puede generar cefalea, puede generar tensión muscular, puede generar como un vacío en el estómago, puede generar sudoración y puede generar además visión borrosa, puede generar, eh, digamos, afectar la percepción. Entonces miren que un fenómeno, por ejemplo, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, una afectación grave emocional, puede generar estrés, ansiedad, y miren que esas consecuencias que genera es, en algunos casos hasta parecida a lo que puede generar, digamos, algún grado de alcohol. Entonces miren que afectaciones psicológicas pueden llegar a generar afectaciones, eh, eh, digamos, fisiológicas y que afectan el proceso de conducción. Porque si yo tengo, digamos, cefalea o tengo tensión muscular o tengo visión borrosa,
por problemas de estrés y de ansiedad, voy a tener falta de concentración además, voy a tener problema en la conducción y me puedo generar un accidente y no me he tomado un trago. Entonces miren que es muy importante, digamos, todos estos aspectos psicológicos, tenerlos en cuenta, digamos, en la afectación que pueden generar en un conductor. Entonces hay que controlar. Y hoy en día, pues ya sabemos que después de la pandemia, la afectación, digamos, en salud mental se ha disparado en el país, bueno, y a nivel mundial. O sea, la pandemia generó muchísimos problemas de salud mental y eso hay que trabajar en ello, las autoridades deben de trabajar en eso porque la afectación es bastante grave después de la pandemia. Y sería muy bueno, y de hecho debe ser motivo de investigación, la disparada enorme en accidentes de tránsito que están en muchas partes del mundo, y aquí nos vamos a referir a Colombia después de la pandemia. Entonces, en pandemia el año de pandemia tuvimos 5.000 muertos, 5.500 muertos, ya en 2021 pasó la pandemia y ya tenemos más de 7.000 muertos. O sea, es un incremento. Y ahora, 2022, la cifra pues va a ser superada con creces los 7.000 muertos. Entonces, algo también generó, digamos, alguna afectación también generó la pandemia, que la gente también se está matando. Y eso que por ejemplo, nosotros tenemos ciudades muy congestionadas, y en las ciudades muy congestionadas, por ejemplo, como Bogotá, Medellín, entonces, digamos, de alguna manera la congestión previene los accidentes graves, ¿no es cierto? O sea, cuando una ciudad está congestionada hay más choques leves, o sea, hay más choques, pero son menos graves que cuando la ciudad está, digamos, tiene menos congestión. Pero ¿qué pasa? Que entonces cuando hay menos congestión, hay menos choques graves pues, de nivel de muerte, pero apenas pasa la congestión, la gente al parecer pues quiere, muchas veces pues lo que no pudo hacer, no pudo correr en la parte congestionada, la va a correr cuando ya no está congestionada, y es donde se mata. ¿No es cierto? O si salen de una zona que está congestionada y van a una zona que tiene un flujo libre, entonces ahí con toda la velocidad y ahí también se mata. O entonces si por el día está congestionada en la hora pico, entonces ya viajan de noche sacan toda la velocidad y ahí también es donde se mata. Por eso muchos de los muertos, pues gran cantidad de muertos suceden los sábados en la noche y los domingos, ¿no es cierto? Sábado, amanecer, domingos y los domingos, ¿no es cierto? O en la hora gris a las 6 de la tarde. Entonces es muy, digamos, digamos, importante prestarle atención a todos estos fenómenos. Bueno, entonces, digamos, con todo esto que hemos hablado, pues con la conducción, digamos, se hace muy, muy crítica, muy peligrosa, ¿no es cierto? El tema comportamental es muy importante tenerlo en cuenta en todo este tema también de prevención de accidentes y muertes en accidentes de tránsito, en incidentes de tránsito, ¿ya? Bueno, hay que tener en cuenta también factores pues, y aspectos como la tolerancia, digamos, en las vías. O sea, hay mucha intolerancia, digamos, en las vías hoy en día,
y por cualquier defecto, digamos, o cualquier error que tenga un conductor, pues los otros, la reacción de los otros conductores de manera violenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso hay que educar, hay que controlar, hay que ayudar, porque la verdad es que hay mucha agresividad, hay mucha competitividad también en las vías, ¿no es cierto? Pues no, ni qué decir de los fenómenos que ya sabemos que se presentan, por lo menos en Medellín, de las competencias ilegales a altas horas de la noche en las vías, ¿no es cierto? Uno entiende que sí, efectivamente, me faltan espacios para esos deportes a motor, pero eso no tampoco pues es la excusa para que se hagan esas competencias ilegales a altas horas de la noche en muchos sectores. Por ejemplo, en Medellín, aquí por el puente de la 4 Sur, en Las Palmas, en varios sectores, pues hay competencias ilegales. En Bogotá, pues también uno ve, digamos, que hay varias zonas donde hacen esas competencias ilegales. Entonces, eh, digamos, es para tener atención, un especial cuidado con esto. Bueno, las drogas y los medicamentos. Aquí la situación es mucho más compleja, inclusive para detectar y controlar el tema de las drogas. Y las drogas, pues como su consumo ilegal. El tema de los medicamentos es muy crítico porque pues lógicamente no es ilegal, pero muchas veces, digamos, las personas no tenemos conciencia de, digamos, de que hay medicamentos que cuando se consumen no se puede manejar, ¿ya? De hecho, los medicamentos pues traen esas contraindicaciones, ¿no es cierto? De cuando no consumir, digamos, cuando se toma algún medicamento está contraindicado manejar, porque muchos medicamentos o algunos medicamentos generan somnolencia, ¿ya? Entonces, los efectos de la droga en los conductores es muy similar a los efectos del alcohol, ¿no es cierto? Entonces, el tema es difícil es detectar cuando una persona ha consumido droga, ¿no es cierto? Pero los efectos son también trágicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Además, pues producen euforia, ¿no es cierto? Eh, pues exceso de confianza, incrementan también el tiempo de reacción y también el tiempo de percepción. Hay una mala valoración del riesgo, o sea, las personas que consumen esas sustancias pues valoran muy mal el riesgo. Entonces uno si ve puede encontrar mucha asociación entre la edad, 20, 30 años, consumo de droga, consumo de alcohol, ¿no es cierto? Accidentes y muertes en accidentes de tránsito. Si uno toma y relaciona todas variables, con seguridad que encuentra una correlación ahí muy importante con eso. ¿Ya? Y, pues, lógicamente, el tema tiene que ver con valoración de riesgo. O sea, el joven, inclusive sin tomar o sin consumir droga, pues es más arriesgado. Entonces, ¿qué es más arriesgado? Pero además cuando consume droga, pues tiene mala valoración de riesgo. Entonces tenemos doble riesgo con estas personas, ¿no es cierto? Doble riesgo, mala valoración de riesgo y arriesgado. Entonces, es una situación muy crítica. Bueno, un segundito que voy a conectarle la batería aquí que se me Tranquilo, profe Jorge. no la tenía conectada, ya me salió el mensaje, ya me salió el mensaje, entonces un segundito la conecto aquí antes que se nos vaya No a se generar preocupe, aquí un problema. estamos todos atentos, juiciositos, poniendo atención. Ya la conecté. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, dejamos de ver las diapositivas.
Sí, eso vi que se van de las diapositivas, pero ahí ya. Sí, ya, perfecto, sí, señor. Sí, 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 es que conecté ahí y bueno, pero ya estamos bien. Bueno, entonces, como les decía, pues esa es una correlación que podemos hacer ahí. Consumo de droga, alcohol, edad 20, 30 años, mala valoración de riesgo y además arriesgados, ¿ya? Y peor aún, pues aumento de sensación de seguridad. Entonces, el que está con alcohol o con droga, pues se cree más y se siente más seguro. Bueno, algunos medicamentos, pues como ya hablábamos, pues pueden generar somnolencia, ¿no es cierto? Algunos medicamentos pueden generar somnolencia, falta de concentración, pueden reducir la atención, por eso muchos medicamentos lo recomiendan es que uno los debe tomar en la noche, ¿no es cierto? Puede generar trastornos visuales, alteraciones motoras, variación del pensamiento y el razonamiento, ¿ya? Entonces es muy importante pues, que haya una adecuada consulta médica para saber pues, los efectos que pueden ocasionar eh, en la capacidad para una persona conducir. Bueno, voy a dejar hasta ahí para escuchar sus preguntas, comentarios y para que hablemos acerca de esto, que es un tema muy importante y un tema, digamos, de alguna manera, discusión, ¿no es cierto? Porque este es uno de los factores más críticos en el tema de la generación de accidentes y de muerte en accidentes de tránsito. Entonces, Natalie, los escucho. ¿Usted alguna pregunta, algún comentario? Aquí Eh, estamos pues, dispuestos y a la orden. No sé si tú puedes leer también alguna, si tienen alguna pregunta en el chat o algún comentario. bueno, comentarios, profe, durante la sesión ha habido bastantes. Ellos han ido interactuando a medida que se ha desarrollado la sesión. Sí. Entonces, digamos que han ido como comentando o aportando eh, Entonces, a la... ayúdanos con esos aportes inicialmente, Listo, perfecto. para Entonces, socializarlos con todos, Natalie, por favor. bueno, vamos por acá. A ver, dice, a ver, es que son como, como conversaciones así entre ellos. Voy a buscar aquí, a ver. Pero después, coméntalas, por favor, para Sí, que... señor. Aquí dice, ingeniero, teniendo en cuenta que el estrés llega en el momento menos pensado, ya sea por inconvenientes en la vía u otras situaciones, ¿qué se puede esperar de este conductor para que no cause un siniestro vial? Ah, muy bien, vea, es que de hecho el estrés, de alguna manera, digamos, uno puede tener alguna, digamos, algunos elementos para uno saber si tiene algún problema de estrés, ¿no es cierto? Ahí lo veíamos. O sea, no solamente pues llega si uno, por ejemplo, si la persona tuvo una pérdida, ¿ya? Estamos hablando, digamos, de la parte psicológica, si tuvo una pérdida, si tuvo, por ejemplo, una separación, si, por ejemplo, el estudiante perdió el semestre, una persona que perdió el trabajo, ¿qué más? O sea, esos factores casi con seguridad que van a generar estrés si tienen un problema económico en el berraco. O sea, esos factores casi que van a generar estrés, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí uno sí puede tener cuidado. O, por ejemplo, la persona que va a llegar tarde a la oficina, ¿no es cierto? Y que sabe que llega tarde a tener un tremendo problema. Entonces, en esos casos hay que prevenir, o sea, más bien no manejar, buscar otro modo de transporte o es mejor que maneje otra persona y no manejar, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos y ya, por ejemplo, el estrés pues, que sea causado por otros fenómenos, pues también se pueden prevenir, ¿ya? Pero en esos casos, uno eh, si le está sucediendo alguna de esas cosas, es mejor inclusive no manejar. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Por aquí hay otra pregunta, dice, cuando uno se hace tomar la prueba de alcoholemia, ¿puede ser visual
con el médico legista, algo así. No sé. Visual. Sí, Bueno, pues lo que sí es una prueba, digamos, eso es química, ¿no? Pues una prueba con aparatos que permita, pues, que es la prueba de sangre que hacen, ¿no? Permite efectivamente saber si la persona estaba en estado de, qué grado de alcoholemia tiene. Pues uno físicamente sí ve si una persona puede estar borracha, ¿no es cierto? sí, Eh, claro. eso se ve, pues, ¿no es cierto? O si usted pues le puede hacer prueba física, pues que camine haciendo el 4, bueno, o que camine por una línea, usted le puede hacer, y de hecho antes usaban cuando no habían estas pruebas de alcoholemia, usaban, en algunas secretarías de tránsito usaban eso, ¿no es cierto? Habían varias pruebas físicas que le ponían a hacer a la persona, caminar por una línea, caminar haciendo el 4, bueno, cosas así. Pero hoy en día, pues, como están los aparatos, pues, lo que se pide es eso y pues ya la prueba de sangre que es efectivamente, digamos, la más confiable. Lo que pasa es que ya sabemos que hay gente pues que se rehúsa a eso, a hacerse o se vuela. Lo más común es que la gente se vuela porque sabe porque saben que van en estado de embriaguez, entonces ya cuando se presentan, presentan a los 2, 3 días, pues ya no, ya pasó el efecto. Ok, Listo. listo. Por aquí nos preguntan y dice, profe, ¿cómo educar a una persona que le guste tomar pero conducir? No se le sancione, sino que se le dicte una charla sobre el peligro de ingesta de alcohol. ¿Cree usted que esta persona con eso va a cambiar su comportamiento? Vea, con una sola charla, la verdad es que yo no creo. Yo no creo que con una sola charla la persona cambie ese comportamiento. Yo pienso que debe ser un proceso mucho más completo, tiene que ser un proceso mucho más complejo para que la persona que tiene, eh, digamos, un problema de adicción al alcohol pueda, deje, digamos, de hacer eso. O sea, primero, si la persona tiene un problema de adicción al alcohol, lo primero que hay que tratar de hacer es que la persona, digamos, se cure de eso, ¿no es cierto? De esa adicción, ¿ya? Eso sería, digamos, un trabajo que hay que hacer y que hay formas desde el punto de vista de psicología, cómo ayudar en esos procesos, para que las personas pues puedan, digamos, dejar de consumir licor, ¿ya? Y, digamos, para que una persona, digamos, que sea un bebedor social, que no sea pues un alcohólico como tal, deje de consumir alcohol, no, eso no solamente con una charla, ¿no es cierto? Eso hay que hacer un proceso de concientización, digamos, de capacitación, digamos, y eso permanente. Eh, Hay una cosa importante que, digamos, eh, de alguna manera, digamos, ese cambio que se da en una persona funciona mucho dependiendo de quién, digamos, influye para ese cambio, ¿no es cierto? La persona a quién le cree. Entonces, por ejemplo, aquí en el país o por ejemplo en Antioquia, lo que se ve es que, por ejemplo, hay mucha influencia de lo que digan los padres y sobre todo lo que diga la madre. Las personas hacen mucho caso, o sea, usted, por ejemplo, le puede decir a una persona, no haga esto, o se lo puede decir la ley, o lo puede decir el guardia, lo puede decir el alcalde. Pero la gente, por ejemplo, ahora, y si no la va con el alcalde dice, hace lo contrario de lo que el alcalde dice. Pero, por ejemplo, la gente todo el mundo tiene a quién creerle. Entonces, digamos, a quién le cree, por ejemplo, una persona le cree a lo que dicen los papás, por ejemplo, en nuestra cultura y en la cultura antioqueña es muy marcada, pues acá,
que se le creó mucho a la mamá, ¿no es cierto? La importancia que la persona le dé a quien se lo diga. Si, por ejemplo, eso se tuviera en cuenta, eso era muy importante para transmitir ese mensaje de que no se debería conducir bajo del licor. Entonces, si le dice el papá, la mamá, la esposa, si por ejemplo se lo dice el hijo, ¿no es cierto? Eso sí es un mensaje que llega, ¿no es cierto? Porque le da mucha importancia a la persona a quien le está diciendo eso. Por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son importantes para educar, pero si la gente no le cree a ese medio de comunicación, o sea, pierden tiempo haciendo eso por los medios de comunicación. O, por ejemplo, aquí se utiliza mucho que cogen cualquier figura pública, porque un famoso para esas campañas de educación vial. Pero es que no importa que la persona sea famoso, no, es que la gente sí le cree a ese famoso, porque usted puede ser famoso y la gente no le cree. Entonces, si la gente no le cree, esa campaña es una pérdida. Pero esas campañas, el problema es que esas campañas no pueden ser solamente de la noche a la mañana y que no tengan continuidad y que no sean sistemáticas. Hay un tema que para cambiar cultura necesitamos 10 años. Entonces es un problema porque, por ejemplo, en 4 años una alcaldía viene y hace tiene unas políticas, ¿no es cierto?, de educación y inclusive tiene también políticas en el tema de aplicando pues la norma de control de sanción y de educación. Pero llega otra administración en los 4 años siguientes y cambia todo eso porque no le gustó o porque fue el alcalde anterior. Empiezan de cero, ya haga de cuenta que borró. Si fue bueno o malo lo que hicieron allá, ya eso se borró. Entonces empiezan con otra en 4 años y así cada 4 años cambian, entonces no hay nada sistemático. Eso no funciona. Eso no funciona porque eso no va a cambiar cultura, eso no va a cambiar la forma de la gente actuar. Para cambiar eso tiene que ser sistemático y más o menos eso demora 10 años. Entonces, como tampoco no se sabe eso, la gente se frustra y hace unas cosas y esto no baja, las cifras no bajan, entonces cambian, entonces las cifras no bajan. Aquí ha habido muchos intentos. Por ejemplo, que hicieron una campaña y que las estrellas negras que pintaban en las calles donde había habido muertes, no sé qué. Eso hicieron un tiempo, después como que no les pareció, no dio resultados, eso se acabó. Después pues, cogieron unas figuras como fulano de tal en Bogotá, que era el que hablaba de seguridad vial y pues como era una persona periodista, no sé qué, entonces también. Esas cosas así no funcionan mucho. Por ejemplo, Mocus trabajó mucho en el tema de cultura ciudadana y no sé qué, eso está dando como su resultado, pero después eso se cambió. Y así estamos cada vez haciendo cosas diferentes y eso no ayuda a cambio de cultura. Así sea bueno. Ok. Sí. Ingeniero, por aquí, bueno, en el chat nos están diciendo que nos aclare si para la alcoholemia se mide en gramos por litro de sangre o miligramo por litro de sangre. Muy buena pregunta. Yo creo que es miligramos. Qué pena, pero yo creo que es miligramos por litro de sangre. Ok, Sí, sí, solo tenía la duda ahí. sí, yo creo que es miligramos. Bueno, sí, señor. Profe, por aquí nos comenta Gustavo Adolfo Núñez, dice, ¿por qué no se exige a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas que ofrezcan por obligación bebidas con grado de 0,0 grado de alcohol? Porque dice que muchas veces que se va a compartir, los establecimientos no dan esa opción con la excusa de que ese tipo de bebidas no se vende. Entonces él dice que debería ser obligatorio en todos estos establecimientos, hasta en las tiendas de barrio. Bueno, a ver, yo pienso que pues de ser obligatorio, pues yo no creo que sea pues digamos como, a ver, ¿cómo lo digo? O sea,
que sea obligatorio que vendan eso, no, porque es que si usted quiere una bebida sin alcohol, puede tomar una gaseosa, pues puede tomar una agua, puede tomar una soda, ¿no es cierto? Que sea que es muy conveniente y que se recomiende eso, sí, pero pues decir que sea obligatorio que vendan eso, pues no, porque igual tampoco no es obligatorio que la persona vaya a esos sitios a consumir, pues entonces, mmm, pues digamos, ese punto es bien interesante, pero muy parece complicado que uno diga que obligue a que vendan tal cosa. Es como, así como obliga entonces que vendan una cerveza en alcohol, entonces tiene que decir a todo el establecimiento, yo lo obligo a que venda agua, o lo obligo a que venda soda, o lo obligo a que venda jugo, lo obligo a que venda. Yo creo que este tema de obligación ahí es complejo. Yo pienso que diría pues como una recomendación. Ok, Sí. bueno. Bueno, voy a leer por aquí como, no sé, una última pregunta, profe, usted me dirá. Bueno, hacen como un contexto, dice, los trastornos de comportamiento, dice, los trastornos de comportamiento, la depresión, ansiedad e incluso estados paranoicos inciden en la conducción, llevan a la incapacidad de conducir. El ordenamiento contempla suspensión o cancelación de la licencia por esta condición, pero dice que en la práctica poco o casi nunca se hace. Entonces dice, ¿existe estadística de suspensión o cancelación de licencia por enfermedad o incapacidad mental? Oiga, muy buena pregunta. O sea, yo estadística realmente no conozco de eso. O sea, no conozco que haya estadística efectivamente por cancelación, digamos, por ese tipo, porque justamente es muy complejo, como le dice la persona ahí, digamos, de detectar todo esto, ¿no es cierto? Es muy difícil de detectar. Entonces, yo creo que ahí es una gran responsabilidad de las personas que saben que tienen esas afectaciones no conducir y la educación para que ellos comprendan que no deben conducir. Pero estadística, la verdad, no conozco y sería muy importante tener esa estadística. Sería muy importante tener la Sería estadística. muy No, interesante. sí, sería muy interesante, pero no las conozco porque es que además es muy difícil de detectar eso. O sea, la persona que tiene eso no lo dice, ¿no es cierto? No lo manifiesta y entonces también cómo se hacen las estadísticas si efectivamente la persona de alguna manera oculta eso, Sí, ¿ya? claro. O no se miden niveles de ansiedad. Exactamente, la gente no acude, eh, digamos, muchas veces ni siquiera acude a consultas y eso, entonces es muy difícil, sí. Ok. Listo, profe, pues eso sería por el momento como las preguntas más relevantes o comentarios así que hay en el chat. Bueno, muy bien, entonces, pues si hay alguna pregunta y si no, pues entonces les agradezco la atención y nos vemos pues todavía tenemos por ahí otra sesión, no sé, como la 9, no sé. Sí, bueno, entonces si tienen más preguntas, por favor, estamos aquí La pueden hacer. pendientes en el chat antes de que de pronto se empiecen a salir. Tenemos un anuncio muy importante. Vamos ahorita a pasarles un link porque vamos a empezar también a llenar asistencia a través de un link, o sea, vamos a tener dos mecanismos de registro de asistencia. Entonces, les voy a pasar ahorita el link por el chat para que estemos pendientes. Ahí ya se los acabo de compartir, por favor, para que puedan registrar su asistencia. Mientras tanto, si tenemos más preguntas, las podemos hacer por aquí, por el chat, aprovechando que todavía nos queda un poquito de tiempo. Profe, yo sí tengo una pregunta. Claro, Natalie, dale, con todo Eh, gusto. en otros países sí existe esto de medir como los estados de ánimo o tal vez el estrés o la ansiedad, como para decirle a la persona no puede conducir o tampoco. O sea, realmente, o sea,
pues que haya, digamos, como una política que le midan exactamente para eso, no, pero sí le prescriben. Por ejemplo, si una persona tiene una situación de esta que tú comentas y va donde digamos, el médico, el psiquiatra o, digamos, le prescribe no conducir. O, por ejemplo, cuando le dan un medicamento, también le prescribe el médico no conducir eh, cuando consume ese medicamento. Entonces, Mm, eso sí pasa, pero no hay, digamos que sin tener esa condición o sin haber consultado, digamos, vamos a buscar a la persona que tenga esto y le vamos a decir no puede manejar. No. O que en la calle le vamos a coger y le vamos a decir, le vamos a hacerle este examen. sí, Y le claro. vamos a decir este examen, pues como se le hace al de alcoholemia y le dice, usted tiene esto, entonces, como tiene ansiedad y tiene esto, no puede manejar. Eso Complicado. no se hace, pero Natalie, de hecho, lo que se está, la pregunta es muy importante porque yo creo que a futuro eso se debería hacer. Es que a futuro eso se debería hacer. Usted debería, inclusive, podría hacerle pruebas de ese tipo. Pero o por ejemplo, persona que usted vea que tenga muchas, sea muy reincidente, por ejemplo, en infracciones, ¿ya? Por decir algo, eso podría ser un indicador de algo y decir, bueno, vamos a hacer estas pruebas a esta persona porque por esta y esta situación y encontramos que esa persona tiene estos tipos de trastornos. Podría ser que de ahí se limitara la conducción. Ahora, Mm, eso podría aparecer cuando se saca la licencia o cuando se revalida. Pero entre el proceso de revalidación de la licencia, que son varios años, sí. pueda que aparezca, pueda que aparezca un trastorno de ese tipo. Ahora, por ejemplo, con lo que hacen aquí en Colombia en el tema psicológico, nada de eso van a encontrar. Ningún tipo de trastorno van a encontrar, porque es que lo que le hacen a uno cuando uno va a sacar el pase, uno va a revalidar el pase, eso en la parte psicológica, eso es nada. Se le hace a uno dos preguntas y cosas y ya, eso no hay, no, con eso Y no sale. detecta. ¿Ah? Sí, o sea, es como rapidito y ya, o sea, no se brinda como mucha información. No, con eso no detectan nada. Entonces, porque a uno no le hacen realmente no le hacen pruebas psicológicas para saber si uno tiene problemas, afectación de salud mental y temas de estrés o de ansiedad o de problemas que dificulten efectivamente o si tiene algún problema digamos, psicológico grave, puede ser alguna esquizofrenia o algún problema de trastorno límite de personalidad o cualquier problema, cualquier trastorno, en eso que le hacen a uno aquí, eso no detecta nada. Ok, sí, entiendo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. El profe Pastor Willy dice, ¿cómo hacer con los conductores de camiones que utilizan sustancias para dirigir más tiempo de lo permitido? O sea, gravísimo, eso de hecho se debería, bueno, bueno, hay varias cosas. Uno, eso es un tema muy delicado para los mismos conductores, ¿no es cierto? Porque utilizar esas sustancias, cualquiera que sea, pues al final y al cabo, eso sí le hace efecto temporalmente, pero eso con el tiempo pues va afectando. Es que el organismo no está diseñado para eso. O sea, usted puede tomar muchas cosas para no dormir, pero en algún momento le cobra factura porque uno necesita dormir. El cuerpo necesita descansar, necesita dormir. O sea, al momento, pues ellos hacen eso, pero al final terminan con graves enfermedades, se están ellos mismos matando lentamente. ¿No es cierto? Es como si que está bien se pone a tomar esa energizante y todo eso. Al final, al cabo, o sea, el cuerpo estira, pero llega un momento que revienta. Sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, lo primero que ellos están haciendo es un grave daño a ellos, ¿no es cierto? A su salud, ¿ya? Segundo, pues ahí sí, digamos, desde el tema de control es muy difícil detectar eso, ¿no es cierto? Porque no es una sustancia ilegal, pues si no es una sustancia ilegal que se tomen ahí pues para no dormirse o para no sé qué, o sea, eso no es,
no es una sustancia ilegal, entonces es muy complicado pues ejercer algún tipo de sanción y además controlar también eso, porque quién puede digamos, controlar que se tomó algo. Pero lo que sí se puede controlar y sí se controla en muchos países es el tiempo que un conductor puede estar al frente de un vehículo, eso sí. Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, un conductor tiene, por decir algo, si su cantidad de horas de trabajo son 6 horas o son 8 horas, o sea, donde le dieron las 6 horas, ahí dejó el vehículo. No puede pasar más. ¿No es cierto? Y si es el transporte urbano, a donde puede ser en cualquier estación, ahí está el otro conductor, porque él hasta ahí llegó con el vehículo, ahí se monta el otro conductor y sigue. Y si son transporte interurbano, o sea, carreteras, llevan el otro conductor ahí. Y cuando superan las horas, tienen que parar. Ellos tienen ese control. Y de hecho, pues ahora los vehículos pues ya tienen GPS y todas las cosas y desde las mismas empresas ya saben que el conductor no puede estar al volante más de tantas horas y tiene que parar y ellos controlan por GPS. Además, inclusive en algunas partes pues el conductor tiene paradas que son obligatorias después de tantas horas de conducir, tiene que parar y tiene que descansar tantas horas. Eso sí está, digamos, el control está ahí. Y si, por ejemplo, el control se hace, pues no tienes necesidad el conductor no tendría necesidad de meterse medicamentos, pues. ¿Sí está claro? Ok, listo. Profe, tenemos por aquí otra pregunta. Sí. Dice, Carlos Arturo Ríos nos pregunta, ¿puede la policía de tránsito, cuando no hay convenio, apoyar a los organismos de tránsito que no tienen agentes ni inspector de tránsito en controles, realizando pruebas de alcoholemia, pero que sea el secretario de esa jurisdicción quien firme el comparendo? Bueno, mira, ahí es claro, o sea, si la policía no está contratada por la entidad municipal para eso, la policía no puede sancionar ni puede hacer eso, ¿sí me entiende? El policía, eh, digamos, si la persona se va a volar o alguna cosa, podrá, digamos, hacer su labor de policía. Pero si no es autoridad de tránsito, eh, porque exista un contrato, un convenio con la administración municipal y estén designados para eso, no lo pueden hacer. ¿Ya? Mm, No pueden hacerlo. El policía no puede actuar si no es una autoridad de tránsito. sí, señor. O, por Mm, ejemplo, donde puede actuar, digamos, inclusive ni la policía del ejército, donde en zonas, digamos, rurales, donde no hay ninguna autoridad, ¿no es cierto? Ahí ellos pueden ayudar a regular el tránsito y las cosas, pero del tema de control, sanción, son las autoridades de tránsito que pueden hacerlo. mm. Bueno, por acá vamos a ver qué más nos preguntan. Dice, aquí está haciéndose exámenes de cabello para detectar consumo de drogas. ¿Eso es lícito para tener licencia de conducir? A ver, ¿cómo es la pregunta? Qué pena que dice, no. Bueno, Está haciendo. profe Pastor Willy es de Brasil y él nos pregunta, aquí están haciéndose exámenes de cabello para detectar consumo de drogas. ¿Eso es lícito para tener licencia de conducir? Uy, no, eso que en la que yo sepa no es una prueba lícita, que yo sepa no. La verdad que lo consulto, pero no, eh, en la norma que yo sepa no está eso como una prueba lícita. Ok, a ver qué más tenemos por acá. Mm, Dice, José Nidio comenta, dice, los organismos de tránsito en cabeza de los cuerpos operativos tratamos de combatir lo mejor posible el caso de la embriaguez, pero se tienen las falencias en muchos municipios. Las oficinas de planeación no cumplen con su papel de exigirles los planes de consumo de bebidas embriagantes a estos locales de rumba y les otorgan uso del suelo
bueno, no sé muy bien cómo se relaciona. No, de pronto es en el tema de que en muchos municipios pues no hay ningún control, por ejemplo, en horarios, que la gente consume licor pues digamos, hasta altas horas de la noche, entonces también pues dificulta ese tema, ¿no es cierto? Saben que, por ejemplo, pues en el caso de Moco, pues que le da la zanahoria y eso, entonces pues había un poquito más de control. Y la otra cosa también es que, pues, en algunos municipios no hay ninguna zona determinada donde puedan haber expendio de licor, entonces no hay esa, digamos, es muy difícil hacer un control, porque en cualquier sitio, pues, están las zonas de expendio de licor y de rumba. Yo pienso que la pregunta, pues el comentario va más allá, que planeación en muchos municipios pues no hay planeación o no opera y no hay, es más difícil hacer cualquier control. Ok. Em, a ver qué dicen por acá. Dice, para el registro de la, bueno, esto es relacionado con la asistencia. Por acá dice, Rafael Cano comenta, dice, el control a la implementación del plan estratégico para el consumo responsable de alcohol es responsabilidad de las secretarías de salud de acuerdo a la ley. Se debe articular con Secretaría de Gobierno y de Tránsito. Sí, muy bien, es así, eso se debe articular con todas las entidades y por ejemplo el consumo responsable de alcohol de Secretaría de Salud. Qué bueno que se pueda trabajar conjuntamente eso orientado al tema de no conducir bajo estado de embriaguez y con Secretaría de Gobierno, con las universidades, los colegios, eh, con todos. Ok. No sé si haya más preguntas aquí en el chat, estamos pendientes. No sé si alguien más quiera preguntar algo más de la sesión. Aquí, no sé si es una pregunta o una afirmación. Dice, ¿es aconsejable vincular a los integrantes del Comité Local de Seguridad Vial? No, eso es como una afirmación y es así. Se deben vincular, se deben vincular todos los miembros del Comité de Seguridad Vial a todas esas labores. Pues de hecho, eso es una de sus, de alguna manera, funciones, ¿no es cierto? Sí, por La labor aquí, de acción. ok, por aquí Farley de Jesús hace como un comentario importante. Dice, si sabemos que el 70% de los municipios no tiene autoridad de tránsito, ¿cómo podemos garantizar cumplir el 50% de rebaja en los accidentes mortales? Ah, esa es muy buena pregunta, es muy difícil hacer eso. Se Muy complica. difícil. No es difícil reducirlo porque es que no hay ningún tipo de control, de educación, de sanción, nada. Las zonas rurales están desprotegidas. Entonces es muy difícil porque la gente no tiene ningún control en la zona y es la gran parte del país que está así. Por eso si uno digamos, hace un análisis eh, comparativamente con la población que tienen las ciudades, digamos, si uno compara eso con las zonas rurales, el porcentaje de muertos por cada 1.000 habitantes es mayor en las zonas rurales. O sea, por decir algo, Cundinamarca pone más muertos en proporción de población que Bogotá. Por ejemplo, y el resto de Antioquia pone más muertos comparativamente con la población que Medellín, ¿no es cierto? O sea, si Antioquia tiene 5 millones de habitantes, Medellín, el área metropolitana, tiene 3.600.000, ya acá hay 4 millones, o sea que por fuera de esta área metropolitana hay 1.400.000 más o menos, por decir algo. O sea que si usted compara el número de muertos que ocurren en una población de 1.400.000, comparado a lo que ocurren en 3.600.000, eh, digamos, ocurren más muertes en Antioquia que en el área metropolitana. ¿No es cierto? Habiendo muchísimo más vehículos aquí, pero pues están casi todos concentrados aquí. Entonces, Ok. ese es el tema, porque es que allá no hay control, las zonas urbanas rurales no tienen ningún control, nada. Sí. Eh, ingeniero, tenemos otra pregunta por aquí. Dicen,
¿Qué se debe hacer cuando tenemos un accidente con lesionado? Lo llevamos al hospital, pedimos prueba de embriaguez y ellos dicen que sin noticia criminal no pueden hacer el examen. Ay, qué pena otra vez. A ver, ¿cómo es? Dice, ¿qué se debe hacer cuando tenemos un accidente con lesionado? Lo llevamos al hospital, pedimos prueba de embriaguez y ellos dicen que sin noticia criminal no puede o no se puede hacer el examen. O sea, por eso, el examen, o sea, pero ¿qué tienen que hacer? Llamar a las autoridades si sucedió un accidente, si fue un accidente y la persona está, se sospecha de estar en estado de embriaguez, pues tiene que mediar, digamos, una autoridad pertinente para solicitar esa prueba de embriaguez. Entonces, lo que tienen que hacer es solicitar a la autoridad para que hagan esa solicitud de la prueba de embriaguez. Listo, perfecto. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Julio Gómez nos dice, quisiera saber cómo actuar contra un centro médico o contra el mismo, ya que no aplica en debida forma la metodología para la aplicación de una prueba física de embriaguez y por la misma mala práctica, el comparendo en audiencia se cae. Ah, sí, pero eso es cierto, pero ya me he ido mejorando. De hecho, aquí ya hay como unos centros que están, que tienen como la normatización para poder hacer esas pruebas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ahí pues sí es llamado a cumplir, digamos, como con la norma para que no se caigan esas pruebas. Ok. Por acá, a ver qué nos dicen. Dice, no, William Alexander comenta, dice, el control en los municipios sin organismos de tránsito es muy complicado implementarlo, ya que carecen de organismos de apoyo. Bueno, ahí nombrar unos organismos de apoyo. Acá tenemos otra pregunta de Rafael Miranda. Dice, ¿es posible obligar a los médicos que prestan servicio de urgencias en los centros asistenciales que le coloquen un grado de alcoholemia al examen clínico de embriaguez? Que le coloquen un grado, ¿qué? Ujú. Dice, ¿es posible obligar a los médicos que prestan servicios de urgencias en los centros asistenciales que le coloquen un grado de alcoholemia al examen clínico de embriaguez? Obligarlos que les pongan, no, que ¿cómo cómo les va a obligar? No, es que por eso hay una norma, hay unos procedimientos para poder hacer el examen y para que dé el grado de embriaguez. No podemos obligar al médico para que le ponga eso, pues no. O sea, hay unos equipos, hay unos procedimientos que hay que cumplir, por eso es que se caen las pruebas, ¿no es cierto? Ok. Sí, vamos a ver qué más tenemos por acá. No hay es más comentarios. Bueno, hay una pregunta que, bueno, la voy a leer, no sé si de pronto no la comprendo muy bien. John Jairo García Muñoz pregunta, ¿los medicamentos psiquiátricos no tienen control de expendio y todos afectan el sistema psicológico? Entonces él pregunta qué se puede hacer al respecto. No, pero esa pregunta es muy buena y aquí sí falta mucho control de expendio de medicamentos psiquiátricos. En Ok. muchos, en muchos países eso sí es un control estricto y no te venden un medicamento psiquiátrico si no tienen una orden, o sea, una prescripción médica. Aquí eso sí tienen que controlarlo porque aquí no hay control. La gente, todos esos medicamentos los consigue pues a la vuelta de la esquina. Entonces ahí sí la pregunta es muy válida y sí falta mayor, digamos, control, pero también eh, rigor para que no se vendan esos medicamentos a cualquiera. Ok. Bueno, yo creo que ¿Listo? sí. Bueno, Eh, sí, sí. ingeniero Jorge Eliezer, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio tan enriquecedor. Yo sé que todos estamos aquí aprendiendo, en el chat de todos han tenido una interacción muy activa, muy buena. También nos han agradecido por la sesión, eh, que ha sido muy interesante, que ha sido excelente. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que nos vamos a ver por allá, creo que es en el módulo 9 también, entonces va a ser muy interesante. Listo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos y feliz noche. Está muy bien.
Feliz noche para todos. Descansen. Feliz fin de semana. Listo.